Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass de auditoría SEO off-page. Bien, la masterclass vamos a ir viendo unos puntos teóricos sobre este pilar del link building en SEO y algunas recomendaciones y sugerencias prácticas para poder llevarlo a cabo ustedes también en sus sitios. Me voy a pasar a presentar. Soy María Briola, ingeniera industrial y SEO Analyst Senior en Agencia Eleven. Les comparto mi LinkedIn más que nada para que estemos en contacto y por dudas o consultas que surjan de esta presentación. Vamos a arrancar hablando sobre los 3 pilares del SEO para dar un poco de contexto. Sé que esto lo estuvieron viendo en otro webinar, pero siempre es importante recordarlo que tenemos 3 pilares principales verticales donde vamos a dividir los análisis y los accionables que luego vamos a encauzar en una estrategia SEO definida en un roadmap. El primer pilar es el SEO on-page, que se basa en todas las acciones que realizamos sobre nuestra página en la parte técnica. Todo lo que respecta al lenguaje HTML, los códigos, etiquetas, arquitectura, estructura. Esto se puede encauzar en lo que es una auditoría más técnica y en lo que es una consultoría y seguimiento de la corrección de estos puntos y optimizaciones. Después tenemos un pilar SEO muy importante, que es el pilar de contenido, que respecta a toda la información con la que interactúa el usuario en nuestra web, llámese recursos multimedia, textos, imágenes, contexto. Y como para darle un marco a este pilar, tenemos, bueno, las redacciones, los contenidos, realizar un keyword research y las estructuras de esos contenidos a subir en la página del sitio. Y por último, el pilar donde vamos a estar trabajando hoy es el SEO off-page, que son todas las acciones que se realizan naturalmente y también que podemos nosotros llevar a cabo fuera de nuestra web, que nos permiten ganar autoridad y así influir sobre el posicionamiento y la performance de la web en sí. Las acciones y tareas son los backlinks, la prensa, citaciones y digital PR, como por ejemplo, y nosotros nos vamos a basar en lo que es la técnica de link building. Bueno, como ya les mencioné antes, el link building es una técnica que consiste en la creación de enlaces externos, comúnmente en la jerga llamados backlinks, hacia un dominio con el principal objetivo de transmitir autoridad web y con el objetivo primordial de mejorar el posicionamiento orgánico en buscadores, y ahora vamos a ver por qué. Acá quiero mencionar que es el principal objetivo de la transmisión de autoridad porque hay un montón de objetivos secundarios y por eso es tan ventajoso trabajar en esta técnica de link building. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la masterclass. Bueno, ¿por qué es tan importante para el SEO esta técnica de link building? Los enlaces funcionan en las webs como votos de autoridad y además es uno de los principales factores de posicionamiento en Google. Acá les dejo enlazado un archivo, es decir, un estudio que varios expertos en SEO se juntan y determinan que los 3 principales factores de posicionamiento en Google terminan siendo el link building, el contenido relevante y de calidad y la experiencia del usuario. No obstante, también se tiene en cuenta que la clasificación en Google depende de miles de factores. Pero aunque pase el tiempo, el link building sigue estando en el top de los principales factores. Y acá tenemos dos oraciones en las que podemos resumir bastante bien por qué es importante el link building para el SEO, que es que las páginas con más enlaces entrantes tienden a posicionarse mejor en los resultados de búsqueda. Esto funciona como darle confianza al sitio web de destino, a la página, como autoridad en un tema. Entonces, no solo los usuarios, sino que también Google lo determina de esa forma. Entonces, lo valora mucho más y lo posiciona mejor en las búsquedas relacionadas. Y las páginas con más dominios de referencia tienden a recibir
más tráfico de búsqueda, porque además posicionamiento más captación de tráfico, es decir, estando en el top ranking, sabemos que las 3 primeras posiciones se llevan la mayor cantidad de los clics orgánicos. Acá quisiera hacer una aclaración súper importante, que vamos a usar estos 2 conceptos a lo largo de toda esta exposición, que es los dominios de referencia versus los enlaces. Los dominios de referencia son sitios únicos, ¿sí?, que enlazan a un sitio objetivo, y los enlaces son las cantidades de páginas, de hipervínculos que enlazan a ese sitio objetivo. Por ejemplo, podemos tener un enlace de un dominio de referencia, y ahí se contabilizaría 1 y 1, pero de un dominio de referencia podemos recibir varios enlaces. Entonces tenemos un dominio de referencia y X cantidad de enlaces, X cantidad de backlinks. La principal transmisión de autoridad se genera cuando recibimos enlaces de un nuevo dominio de referencia. Pero después, si recibimos reiterados enlaces del mismo dominio, de cara a Google representa una fidelización entre el sitio origen con el sitio objetivo. Por eso también es importante no rechazar e seguir incluyendo sitios donde ya tenemos enlaces existentes, permitir nuevos backlinks. Bueno, como para también fundamentar por qué también es importante el link building, tenemos otro estudio publicado por Marketing Ninjas que revela que la gran mayoría de los sitios web que aparecen en el top 10 de posiciones de Google tienen más de 1000 enlaces provenientes de dominios únicos. Esto quiere decir de dominios de referencia. Bueno, también les dejo el enlace a este estudio y en resumen, se confirma que el enlazado externo sigue siendo un principal factor de clasificación y que los sitios bien posicionados tienden a tener una gran cantidad de backlinks de dominios de referencia. Bien, y se preguntarán qué tiene un buen enlace o qué es un buen enlace, o sea, qué consideramos nosotros un enlace de calidad. Voy a repasar brevemente estos 6 conceptos generales a la hora de evaluar y a la hora de hacer una auditoría. Estos conceptos de link building. Vamos a empezar con el concepto de autoridad. Nosotros tenemos varias métricas a la hora de ponderar un sitio, si es bueno, malo, intermedio. Voy a hacer un ejemplo con la métrica de Domain Rating de Ahrefs, que es una métrica que va de una escala de 0 a 100, que en base a varios factores da una numeración a cada sitio. Entonces, a un número más alto, ese sitio tiene mayor autoridad, por ende, tiene mayor capacidad de transmisión de autoridad. En resumen, un sitio de buena autoridad es un sitio que tenga una buena performance, más allá de la métrica con la que se esté midiendo de cualquier herramienta SEO que podamos utilizar, como Ahrefs, SEMrush, etc. Entonces, un buen enlace es esos que recibimos de sitios con buena autoridad, con un número interesante en esa escala. La relevancia quiere decir que nosotros consideramos un buen enlace si lo recibimos de sitios afines a la temática de nuestro sitio. Porque, como les comentaba que el beneficio principal es la transmisión de autoridad, el beneficio secundario es la transmisión semántica, es decir, relacionar temáticas similares y que Google entiende que esos sitios se valoran y se dan votos de confianza entre sí. Tercero, tenemos el texto ancla o el anchor text, que es la keyword, la palabra del texto donde va ubicado el hipervínculo, donde sale el enlace de la página de inicio a la página de destino, que también ayuda a esta transmisión semántica de si nosotros lo SEO optimizamos, no solo ese enlace va a transmitir la autoridad, sino también va a mostrarle al usuario que haciendo clic en ese enlace va a ampliar el valor agregado del contenido que está leyendo en la página de inicio, la página de origen. Después tenemos los atributos follow y no follow. Esta es una etiqueta más técnica, pero
para resumirla en pocas palabras, un enlace follow es el que transmite autoridad y el no follow no transmite autoridad, pero igualmente tiene beneficios como transmitir tráfico referido. Entonces, lo vamos a ver más adelante, que es importante revisarlo porque cada sector tiene un patrón para estos conceptos. Entonces, uno entendería que tendría que poner todos los enlaces follow, pero para generar una estrategia natural del sector hay que revisar los porcentajes de enlaces follow y no follow que tienen cada sector, es decir, los competidores del sitio objetivo donde estamos trabajando. Después, el concepto de ubicación. El enlace, si está ubicado en la parte superior o dentro del cuerpo del texto entre los dos primeros párrafos, tiende a transmitir más autoridad por varios factores, por el robot, que lo puede leer más rápido, que el robot sigue enlaces, y por el usuario, que también si lo ve en los primeros párrafos, también ganamos esa posibilidad de recibir tráfico referido, porque al verlo primero es probable que haga más clic que esté al pie de página. Y por último, el destino, que es la página del activo enlazable de nuestro sitio que vamos a seleccionar para ubicar ese backlink, que también tiene que ser seleccionado estratégicamente, teniendo en cuenta que esté relacionado al sitio de origen, que el anchor realmente represente lo que vamos a ver en la página de destino. Y bueno, depende de la estrategia del sitio de negocio, tienen que ser esas páginas que nosotros queremos posicionar, o sea, potenciar el posicionamiento por alguna razón comercial o de negocio. Bien, entonces, ¿por qué realizar una auditoría de enlaces óptima es muy importante en SEO? Primero porque vamos a intentar optimizar los recursos y la inversión, es decir, no crear enlaces por crear, sino optimizar lo que tenemos para maximizar los resultados. Es decir, realmente llevar a cabo acciones que tengan impacto, y esto lo vamos a ver definiendo bien lo que es una auditoría SEO page efectiva, que tiene tres partes importantes: la identificación de competidores clave, el análisis del perfil del enlace y por último, con toda la información que recabamos anteriormente, definir la estrategia. Bien, para comenzar con esta auditoría SEO off-page efectiva, necesitamos determinar, como les comenté, el patrón del enlazado externo. Cada sector de mercado o de competidores de nicho tiene un patrón de enlazado. Nosotros necesitamos entender ese patrón para que con nuestra técnica de link building lograr naturalidad a la hora de definir la estrategia y llevarla a cabo. Tenemos tres métodos principales para identificar los competidores. Primero, identificarlos en las SERPs, es decir, colocar la keyword semilla, la keyword principal que represente el sitio web en Google geolocalizado correctamente y empezar a revisar en el top 10 deberían estar los principales competidores. También lo podemos extraer mediante herramientas SEO, como por ejemplo Ahrefs, SEMrush, que las propias herramientas te dan competidores orgánicos teniendo en cuenta el porcentaje de similaridad de keywords posicionadas, de enlaces entrantes, etc. Y por último, también existen los competidores de negocio, esos competidores que nuestros clientes o nosotros consideramos que estamos compitiendo, que no siempre son los que realmente competimos en las SERPs. Pero teniendo una lista de estos competidores en estos tres métodos, la idea es identificar los sitios que, estén en los tres métodos y también los más representativos, porque nosotros estamos trabajando en todo lo que es SEO y la optimización en motores de búsqueda. Entonces, priorizar los que competimos en las SERPs. El bonus es para sitios muy grandes que realmente sitios muy grandes o que nos complica determinar bien cuál es el negocio, cuál es el nicho,
o que tienen muchos servicios o muchos productos o compiten en muchas verticales, podemos segmentar. También, por ejemplo, las herramientas nos dejan segmentar por path y buscar competidores por vertical o segmento. Por ejemplo, si tenemos un sitio que vende tecnología, indumentaria, etcétera, o también tiene una sección informativa, ejemplo blog, bueno, podemos segmentar y también buscar competidores para esas verticales. Bueno, 3 puntos muy importantes a la hora de la definición de los competidores es que hay que diferenciar muy bien entre competidores reales e ideales. Es un poco esto que hablábamos de cuáles son los competidores en las SERPs, cuáles son los competidores que creo que yo compito, cuáles son los competidores que realmente están compitiendo para este nicho de negocio con lo que yo estoy trabajando. Después, los competidores SEO, para enfatizar lo que venimos diciendo, no siempre coinciden con los detectados como directos, quizás en otros canales. Nosotros pensamos que competimos en redes sociales con tal competidor y en realidad en las SERPs es con otro. Y otro punto súper importante es que no hay que abusar de la cantidad de competidores que seleccionamos, solamente tienen que ser representativos. Bien, una vez definido cuáles van a ser los competidores en los que nosotros vamos a mirar este perfil de enlazado, vamos a analizar ese perfil de enlazado del sector, comparándolo con el que tenemos actualmente nosotros y cuál es ese gap, esa oportunidad a seguir. Primero vamos a determinar la cantidad de sitios enlazados. Nosotros solemos utilizar la curva de dominios de referencia de Ahrefs porque es bastante representativa. Les muestro en el primer gráfico cómo nosotros nos vemos. Por ejemplo, un sitio que tiene una curva de un año que es con pendiente positiva y a simple vista uno pensaría que está correcta, que está bien, pero después cuando colocamos los competidores para ver la comparación, nos damos cuenta que tenemos un gap para seguir creciendo. Y esto es súper importante, siempre vernos en contexto, no información aislada. Entonces, esto quiere decir que, bueno, sí, es importante y relevante llevar a cabo una estrategia de link building. Podría ser que estemos por arriba de todos los competidores y en realidad tenemos que ver alguno de los otros dos pilares, que sea el SEO on page o el de contenidos a trabajar. En este caso, existe la oportunidad. Una vez que determinamos la cantidad, tenemos que ver la calidad de los sitios enlazados, tanto propia como de los principales competidores. Idealmente, seleccionar los que mejores tengan estos números que vamos a ver a continuación, para siempre tener como objetivo un objetivo ambicioso, ¿sí? Para después poder dividirlos en un roadmap, en veces en una progresión, que eso lo vamos a ver en la definición de la estrategia, pero siempre crear una estrategia ambiciosa. Bueno, la calidad de sitios enlazados, siguiendo lo que hablamos de los conceptos generales de link building, tenemos que ver bien qué tipo de sitios nos están enlazando a nosotros y a los competidores. Esto lo podemos ver en esta gráfica de SEMrush y ver la autoridad semántica. SEMrush te da la posibilidad que en esta plataforma divide los dominios de referencia en estas categorías, que está buenísimo verlo a simple vista, porque también determinamos si realmente los sitios que nos enlazan y enlazan los competidores son temáticos o no, así salir a buscarlos, o en realidad qué tipo de sitios están enlazando a los competidores. Después, lo que vimos de follow y no follow, acá les dejo también un ejemplo, que por ejemplo la estrategia de este sitio tenía 5% no follow y 95% de follow. Entonces, también tenemos que ver con respecto a los competidores e intentar emular esta estrategia, porque si tenemos, por ejemplo, 100% no follow o 50 no follow, 50 no follow, y va a llamar la atención de cara a Google. Por eso nosotros tenemos que intentar hacer la estrategia lo más natural posible. Y por último, esta tabla que me parece súper ideal y es clave para las auditorías que realizamos, es mirar esta distribución por rango de Domain Rating de Ahrefs, tanto para el sitio nuestro, para el que estamos trabajando, puede ser propio de algún cliente, y para los competidores.
Les voy a explicar brevemente cómo se lee. Esta tabla nos dice por rango los enlaces, ¿sí? Tenemos el rango de 0 a 9, 10 a 19, etcétera, hasta 100, y nos dice, para mí lo más importante es el porcentaje de enlaces en esa calidad de domain rating. En este caso, habría que ver con respecto a los competidores y ver dónde está el gap. Ejemplo, si tenemos un sitio que tiene un porcentaje muy alto en el rango más bajo de sitios, quiere decir que nos están enlazando sitios de muy baja calidad. Y si nuestros competidores, como por ejemplo este, tienen un rango y tienen un porcentaje muy alto en sitios con DR mayor a 20, bueno, entonces nosotros ya podemos segmentar nuestra estrategia y también entender que quizás sitios de muy alta calidad no estamos necesitando. Y bueno, ahí más que nada tomar definiciones, pero como les comenté, con información y con contexto de los competidores. Bueno, siguiendo con otro de estos conceptos, que es el anchor text, también nosotros realizamos un análisis que nos da a simple vista dónde está la oportunidad y qué tipo de enlaces seleccionar en la estrategia. Seleccionamos todos los competidores, extraemos todos los anchors y después los diferenciamos por tipología. Nosotros utilizamos estas 5 tipologías, se podrían utilizar otras o hasta más específicas, y comparamos a nuestro cliente o sitio, que sería el naranja, versus el promedio de los competidores. Nosotros en este gráfico podemos ver que anchor del tipo genérico nosotros tenemos demasiado, que podría ser ver sitio, haz clic aquí, seguir enlace, etcétera. Del anchor del tipo marca estamos un poquito por debajo, pero no llama la atención. Del otro pueden ser espacios, cosas mal escritas. Y el tipo URL nosotros estamos usando demasiados anchors del tipo URL con respecto a los competidores, pero la principal oportunidad en este gráfico es que los competidores utilizan mucho más keywords, anchors del tipo keyword, ¿sí? Que también nos da este beneficio de transmisión semántica. Entonces, acá ya detectamos la oportunidad a trabajar e incluir en la estrategia. Cuando hablamos del anchor del tipo keyword, es muy importante mencionar que no está incluida la marca, ¿sí? Son keywords non-branded. Y por último, un bonus track que les dejamos para detectar esos dominios de referencia que están enlazando a los competidores y no al dominio, al sitio objetivo. Utilizamos bastante esta herramienta de Ahrefs, de análisis competitivo. Antes tenía otra versión, otro display que se llamaba Link Intersect, alguno quizás se acuerde. Seleccionando en este enlace y en la parte de mostrar dominios de referencia, colocamos en nuestro dominio objetivo los competidores que hayamos detectado representativos y también podemos seleccionar con un filtro la cantidad de competidores que nosotros queremos que tengan en común. O todos, o dos, o tres. Todo depende de la cantidad de enlaces, o sea, de dominios que nos muestre este análisis. También podemos filtrar por ejemplo, la métrica, como vimos acá de DR. Si ya sabemos que necesitamos sitios entre DR 20 y 50, bueno, en este análisis también lo podemos filtrar. Pero quisiera mencionar que siempre necesitamos la revisión manual y humana de todo lo que hagamos. Esto se puede automatizar, podemos obtener información y obtener análisis de la inteligencia artificial, que esto vamos a hablar en otro webinar, pero nosotros siempre reforzamos revisar manualmente porque estos análisis también quizás nos dan sitios de directorios o sitios que no son del país objetivo. Entonces es importante revisarlo manualmente. Una vez recabada toda la información respecto a estos conceptos, a estas terminologías y métricas de link building, pasamos a la etapa de definir esta estrategia. Es definir esta inversión para el plan de backlinks, cantidad de enlaces y métricas. Y no solo la cantidad y la calidad, sino este concepto súper importante que es el de link velocity. También les dejo el link para poder ampliar información, que es esta rapidez con la que los sitios consiguen
enlaces nuevos. Nosotros vimos en la curva de dominios de referencia de Ahrefs que es bastante controlada, porque la idea es seguir esta naturalidad. Nosotros, si un día para el otro ponemos todos los enlaces de ese gap respecto a un competidor que tenemos, probablemente llamará la atención a Google y nos podrán penalizar. Entonces, es súper importante definir la progresión en el tiempo de la creación de estos links. Por eso reforzar que hay que simular esta estrategia llevada a cabo por el patrón del sector y enfocar bien los esfuerzos a potenciar las áreas estratégicas del sitio. Y estos tips que nunca fallan es cada cierto tiempo, yo puse 6 meses porque es generalmente lo que hacemos, pero puede ser antes, puede ser después, revisar la estrategia y reajustarla. Y también ir revisando la performance de las keywords y las páginas objetivo en las que nosotros estamos creando links. Es decir, si estas páginas están recibiendo más tráfico, si estas keywords, o sea, las páginas para esas keywords están mejorando las posiciones, o si no, también detectar rápido esos quick wins para cambiar la estrategia, optimizarla, o si ya creemos que está performando bien, bueno, cambiar los recursos y la inversión hacia otra área del sitio. Un poco como les contaba de la importancia de hacer bien esta auditoría, es porque en el SEO de hoy se está valorando mucho más la calidad que la cantidad. Entonces, por eso hay que definir la estrategia lo más detalladamente y específica posible. Es decir, crear este plan de calidad, cantidad y tiempos para que esta estrategia que llevemos a cabo represente la naturalidad y realmente haga impacto, porque nosotros queremos que cada acción que hagamos sobre el sitio web tenga el impacto deseado. Entonces, como resumen, hay que hacer mucho foco en la semántica de los sitios enlazados, es decir, intentar conseguir enlaces de sitios de temática afín o temáticas relacionadas. Generalmente los sitios generalistas que tengan verticales de todas las temáticas suelen ir muy bien, ni hablar de los sitios que realmente hablen de la misma temática de nuestro sitio. Seguir las características de los enlaces, del patrón del sector, darle importancia al anchoring, a esto que es la tipología del anchor text. Y por último, algo que no mencioné, pero es súper importante, es que contar con el SEO on page bien trabajado de las páginas de destino a lo que nosotros vamos a apuntar con estos enlaces externos es clave porque de esta forma logramos aprovechar realmente toda la transmisión de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que las páginas que apuntemos sean con código 200, sean correctas, navegables, tengan todo lo que es el SEO técnico optimizado, contenido realmente de calidad, tengan la estructura HTML optimizada, que sean páginas realmente de valor para que el usuario las entienda así y también el robot. Estamos en una era de clústeres, semántica y valoración del contenido de calidad, un poco como les comenté en ese artículo que vimos al principio. Entonces, tenemos que entender que la estrategia va de cero, o sea, desde el principal punto que es definir qué sitios poner, hasta el punto final que es, bueno, cuando los logramos poner, tienen que ir a un lugar que sea realmente de calidad para el usuario y para el robot. Y por último, una de las cosas que no mencioné, pero es una excelente práctica, que en realidad lo vimos un poco en la primera curva de dominios de referencia, es que al principio para realizar esta auditoría nosotros tenemos que saber cómo es nuestro patrón de enlaces, son la calidad de los enlaces que tenemos, qué cantidad tenemos, porque si nosotros no tenemos muy en claro este punto de partida, no vamos a poder definir mejoras o esas mejoras que nosotros queremos accionar que tengan impacto. Es decir, que más allá de destinar tiempo, recursos y dinero a crear enlaces externos en cantidad, también es importante para SEO revisar los dominios de referencia de enlaces que apuntan al sitio web objetivo, entendiendo que el SEO off-page es todo un pilar que son todas prácticas que nosotros a veces no podemos controlar, porque todas las acciones que genera una empresa en un sitio puede impactar en los backlinks.
no tenemos forma de controlarlo al 100. Es decir, que cualquier acción que hagamos de PR en redes, en medios, en audiovisuales, promociones, etcétera, o en tiendas físicas también, pueden impactar positivamente como negativamente. Pero bueno, por lo menos sabiendo el punto de partida o por qué suceden estos incrementos o bajas en los backlinks, nosotros podemos definir una estrategia SEO off-page efectiva. Entonces, la recomendación sería revisar regularmente los enlaces actuales porque nos da una visión clave para entender la autoridad del sitio. Y como conclusión para cerrar, es que invertir en link building es muy importante siempre y cuando lo hagamos bajo un marco de una estrategia bien definida y sea optimizada, alineada al objetivo de negocio, apuntando a páginas y activos enlazables que queramos potenciar y realmente mejorar el rendimiento, y conocer bien los enlaces actuales, el patrón, la calidad, nos da visibilidad para potenciar después la autoridad con una estrategia adecuada. Vuelvo a esta mención de que no es necesario invertir mucho, sino que invertir correctamente. Y que tampoco invertir mucho dinero en links ya de por sí ganas posiciones, porque también hay que trabajar los otros dos pilares en esas páginas donde estamos creando links, que es toda la parte on-page técnica y la parte de contenido. Bueno, nada, los invito a que prueben este tipo de prácticas de análisis para sitios de diferentes sectores y realmente sorprenderse cómo cambian las métricas de, por ejemplo, el porcentaje del tipo Anchor, el rango de domain rating para una tipología de sitio, la semántica de los sitios enlazados, las curvas también. Hay algunos sectores que tienen curvas mucho más agresivas y otros sectores que tienen curvas mucho más planas, que tampoco podemos generar tantos enlaces. Pero bueno, en definitiva es muy interesante ver cómo el patrón cambia y entender que esa es nuestra guía, el patrón del sector, del enlazado externo. Así que, bueno, dejo este espacio para preguntas. Ahí, Jimé, te escucho. Dale, buenísimo. Te voy leyendo las que fueron haciendo. Jennifer, leí que mandaste una, si querés reescribila, porque la hizo justo a mitad de la presentación para que después vos, Mary, la respondas. Voy con la primera. Abraham pregunta, ¿cómo sueles vender esta estrategia a los clientes? Es decir, ¿cómo haces para que no vean la inversión como algo subjetivo? Bien, bueno, hola Abraham, te respondo. La verdad que nosotros antes de vender este servicio nos tomamos el tiempo necesario para realizar este análisis porque realmente lo que vendemos queremos que sea de calidad y que tenga impacto. Y después tenemos un sistema de cotización en base a las métricas y en base a los países objetivos. Esto no lo mencioné, pero también este patrón del sector del enlazado generalmente se centra en países, entonces no es lo mismo los links de un país de Latinoamérica como de Europa. Entonces, nada, nosotros lo que hacemos es poner un valor a cada una de las métricas y después con unas fórmulas valorizar cada enlace que vayamos a colocar. Muy bien. Bueno, Rodrigo pregunta, ¿cómo se pueden encontrar fuentes de enlace que sean confiables y que realmente funcionen? Es decir, ¿cómo se trabaja ese primer contacto? Bien, ese primer contacto, yo ahí les había mostrado ese análisis de análisis competitivo que antes se llamaba Link Intersect. Bueno, en ese caso se puede ver realmente explícitamente qué sitios se enlazan a la competencia y no a nosotros. Entonces ahí ya tenemos el primer approach como esos sitios que queremos ganar para por lo menos estar en el mismo nivel. Nada, la idea es con estrategias y técnicas y con un equipo dedicado a eso, es contactar a los sitios uno por uno y empezar negociaciones. Nosotros nos manejamos de esa forma porque nosotros garantizamos que los links que publicamos estén por mucho tiempo en los sitios. La verdad que evitamos utilizar esas fuentes, sino que ir directamente a contactar los sitios que queremos publicar. Genial. Miguel
Pone, buen día María, mi pregunta va enfocada al apartado que SEMrush posee de Link Building, el cual otorga ya un listado de prospectos potenciales a los cuales se puede enviarles un mail para pedirles incluir un link en su sitio. ¿Qué tan recomendable es esta práctica para generar link building? Bueno, un poco conectado a la pregunta anterior, es recomendable siempre y cuando la negociación sea uno a uno, intentar evitar a veces trabajar mediante intermediarios y entender que es un intercambio de beneficios también. Y bueno, debe ser similar a la de Href, en la que vemos esa oportunidad de links que están enlazando a los competidores y a nosotros no. Entonces, a priori estaría bueno empezar atacando esos sitios y después atacar sitios que no están enlazando a los competidores y son como oportunidades que las tenemos que ir a buscar, teniendo en cuenta las métricas que sean temáticos, métricas que definimos, pero siempre intentar atacar sitio de calidad de forma individual y generar las negociaciones individuales. Genial. Ahí volvió a reescribir la pregunta Jennifer y pregunta si lo que mostraste se puede hacer con la versión gratuita de Href. Eso déjame revisarlo. Yo creo que algunos análisis sí, y si no, quizás con el trial de 14 días, probablemente podrían empezar a hacer estas pruebas. No estoy segura si todos los análisis, eso deberíamos revisarlo y consultarlo con Ahrefs. Pero sé que hay un trial de 14 días también. Perfecto. Voy con la última, si te parece, Mary. Y Francisco pregunta si es conveniente apuntar distintas palabras claves a un mismo link dentro de la misma página. Si es recomendable apuntar a distintas palabras claves, ok. Bien, hay que entender que de un artículo, desde un link, si nosotros colocamos un enlace, ya directamente estamos transmitiendo autoridad a la página de destino. Cuando nosotros estamos colocando varios enlaces, vamos diluyendo esa autoridad, o sea, dividiéndola en las páginas de destino. Entonces, esto hay que ver también qué hacen los competidores y ver realmente si nos está generando impacto. Nosotros lo que intentamos es hacer uno, en segundo caso dos, pero siempre que sean links que aporten valor, que sumen, que estén relacionados. Por ejemplo, si estamos haciendo un artículo de una temática eh, y realmente un link solo representa esa ese aporte de valor, ponemos un link. Y si realmente tenemos dos, tres páginas que realmente pueden aportar, no es una mala práctica colocar muchos enlaces, pero entender que la autoridad se va a diluir un poco. Siempre y cuando hay que ver qué páginas nosotros consideramos los activos enlazables y cuáles queremos potenciar. Si queremos potenciar una sola, sería un despropósito dividirla en otras páginas. Genial. Bueno, para ir cerrando, les recuerdo para los que se sumaron después que les vamos a estar mandando la grabación del evento, el certificado de asistencia y les va a llegar la invitación al próximo webinar que es el 31 de octubre sobre optimización de contenidos web. Y los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales porque muy pronto vamos a lanzar la venta de entradas del SEO Camp. Tenemos muchas sorpresas, va a estar súper bueno, así que pueden ir a seguirnos y enterarse de todas las novedades ahí. Ahora sí, Mary, si querés dar un cierre vos. Bueno, primero que nada, gracias por sumarse. Bueno, gracias a las personas que consultaron también. Y les dejo abierto este canal de LinkedIn para que me hagan consultas y que podamos estar en contacto. La verdad que Link Building es una de las primeras prácticas que llevé a cabo acá en la agencia, con un montón de clientes, un montón de proyectos. Y bueno, siempre abierta a consultar y a debatir y a que ustedes prueben este tipo de análisis. Y nada, si lo quieren compartir y lo podemos también charlar y comentarles que vamos a estar armando también un webinar de cómo hacemos esta auditoría con el plus de la inteligencia artificial. Así que nada, estén atentos que va a estar bueno también. Genial, Mary, muchas gracias. Gracias a todos por sumarse. Nos vemos en el próximo.